Voy a cantar un corrido, señores pongan cuidado, yo les contaré la historia, en lo que haya pasado, se me gozando inocente por las Imagínate que eres un hombre que va viajando de tu localidad hacia la capital de tu estado. Imagínate que en este autobús vas viajando con tu hijo menor de edad, pero también imagínate que llega un punto en el que hay un retén militar. Detienen el autobús en el que vas viajando, entran a cuestionar a unas personas, te interrogan e imagínate que te bajan del camión. Consigues por suerte que tu hijo se vaya del retén militar, pero imagínate que es la última vez donde alguien te ve con vida. Imagínate que nunca vuelven a saber nada de ti, no encuentran tu cuerpo. Bueno, pues eso fue lo que le pasó a Rosendo Radilla Pacheco y es motivo por el que yo les voy a hablar el día de hoy, un poco de su historia y de los efectos que tuvo en nuestro sistema jurídico y muy particularmente en el tema de derechos humanos. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco fue privado de su libertad en un acto de desaparición forzada, es decir, elementos del Estado estuvieron involucrados en su desaparición, muy particularmente en este caso el ejército. Es importante señalar que el contexto que vivía Rosendo Radilla Pacheco era de mucha efervescencia política. Es más, de hecho se lo conoce a esa época como la Guerra Sucia, y de ahí podemos entender por qué la familia de Rosendo Radilla no interpuso una denuncia por desaparición sino hasta el año 2000. Y pues claro, si yo fuera su familiar, también hubiera tenido de acudir con las autoridades a denunciar que ellos mismos lo habían desaparecido. Pero déjame contarte un poco más para que tú también te enojes conmigo. Cuando la familia de Rosendo Radilla pone la denuncia y se inician las investigaciones, se topan con que uno de los involucrados era el general Francisco Girós Hermosillo, pero él también después fue acusado por temas de narcotráfico. ¿Qué ocurrió aquí? Que se tuvo la primera cuestión de si debía ser juzgado por un tribunal marcial o si debía ser juzgado por un tribunal civil. Se decidió al final que fuera juzgado por los mismos militares, pero ¿qué creen? Este acto quedó impune porque el señor, el general, fallece durante el proceso. La familia de Rosendo Radilla, en un ánimo de alcanzar justicia, aunque fuera para la memoria de su familiar, llevan el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2009 se emite una sentencia condenatoria para el Estado mexicano. Pero esto, ¿qué implicaciones tuvo? Muchísimas. Fue un efecto dominó. Pero déjame que te explique. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no juzga a personas, sino que condena a estados. Y en este caso ya no existía una persona que se pudiera ser responsable por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. No obstante, la Corte Interamericana sí podía juzgar al Estado mexicano por haber sido omiso durante su investigación y se le impusieron sanciones que tenían que modificar desde leyes y reglamentos para garantizar la protección de las personas, así como de los protocolos al momento de hacer la investigación. Pero permíteme hablarte de uno de ellos que fue súper importante. En el 2011 se crea todo un paradigma y hay un antes y un después en materia de derechos humanos. Y es porque el artículo primero de nuestra Constitución es reformado por esta sentencia condenatoria de la Corte Interamericana. ¿Y qué fue lo que cambió? Pues bueno, a este artículo se le añade un concepto que es muy popular y se conoce como pro persona. El principio pro persona, dicho en otras palabras, lo que nos quiere decir es que cuando un juzgador, un impartidor de justicia, se encuentre ante dos posibles soluciones de un caso, siempre tendrá que elegir aquella que le dé a la persona el mayor acercamiento con la justicia, que lo proteja más en su ámbito de los derechos humanos y que además tiene que entrar al espectro de las herramientas con las que va a juzgar todos los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Además de que es muy interesante la aproximación para el análisis de estas reformas jurídicas sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, también es importante que nosotros nos mantengamos hablando de él en el tiempo para que las nuevas generaciones puedan saber quién fue Rosendo Radilla Pacheco, qué fue lo que pasó, qué es un Estado capaz de hacer cuando se separa de la protección de los derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos, para que así con esa memoria colectiva nosotros podamos evitar que estas acciones se repitan. voy a cantar
ya pasado se dejó sangre inocente por las fuerzas del Estado. Me olvidaba. Yo soy Diana Cecilia Martínez Uribe, estudiante de la licenciatura de Derecho Semiescolarizado en quinto semestre, y este trabajo es para la clase de estudio del caso 4, donde tocamos el tema de Rosendo Radilla Pacheco. Y recuerden, si vivos se los llevaron, vivos los queremos.